Que la bendición divina acompañe a todos los oyentes en este día y en toda la semana que comienza. Es un verdadero privilegio dar la apertura a esta nueva inmersión profunda. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan hoy. El recorrido que tenemos por delante es extraordinario. Vamos a sumergirlos de lleno en el capítulo 46 del libro del Génesis. Un pasaje que a veces se pasa por alto, ¿verdad? Exactamente. Y para no perdernos nada, el fundamento principal de nuestra discusión de hoy reposa sobre las notas exegéticas, históricas y culturales de dos fuentes monumentales. Estamos hablando de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAEI. O sea, la Nueva Almeida actualizada. Esa misma. Ambas nos ofrecen un aparato crítico que es indispensable para captar la riqueza de este relato. Y quiero recalcar algo para la audiencia. Nuestra misión hoy no es simplemente relatar una reubicación familiar hacia Egipto. Claro, va mucho más allá de hacer las maletas. Totalmente. Esto es una clase magistral sobre la superación del miedo, sobre la intrincada forma en que los antiguos registraban la historia y, esto me voló la cabeza, sobre diplomacia política y estrategia cultural. Lo fascinante aquí es cómo un texto antiguo que parece una simple lista de nombres esconde tensiones geopolíticas masivas. Sí. Para el ojo inexperto podría parecer una transición narrativa menor, pero al utilizar la lente de estas Biblias de estudio, se revelan estrategias de preservación cultural increíblemente sofisticadas. Hay un mundo entero latiendo debajo de la superficie de este capítulo. Vamos a desempacar esto desde el principio, situándonos en el punto de partida físico y espiritual de este viaje. Físico y espiritual, me gusta esa distinción. Pero no cruza la frontera inmediatamente. Se detiene en Beerseba. Un lugar con mucho peso. Muchísimo. Según las notas históricas de la Biblia Holman, no es un lugar cualquiera. Es el límite sur de la Tierra Prometida. Una especie de frontera final antes de ese vasto desierto que conduce a Egipto. Exacto. Es el último pedazo de tierra familiar. Y allí, en medio de la noche, él ofrece sacrificios y recibe una visión donde la voz divina lo llama por su nombre de pacto, con una urgencia repetida. Le dice Jacob, Jacob. Y la primera directriz es muy reveladora. Sí, le dice, no tengas miedo de descender a Egipto. Y leyendo los comentarios de la Biblia NAA, queda clarísimo que este miedo no era, digamos, el nerviosismo natural de un anciano por mudarse. Para nada. Había un peso histórico abrumador. ¿Por qué Dios necesita decirle específicamente que no tenga miedo? Bueno, porque para esta familia, el imperio egipcio no solo era la superpotencia intimidante de la época, sino un lugar de fracaso repetido. Un historial terrible. Así es, su abuelo Abraham había descendido a Egipto en tiempos de hambruna y el resultado fue desastroso. Hubo engaños que casi le cuestan su matrimonio y terminaron siendo expulsados. Y con su padre fue diferente, pero igual de restrictivo. Exactamente. A su padre Isaac, bajo circunstancias idénticas de hambruna, Dios le había prohibido explícitamente poner un pie en territorio egipcio. Entonces, el peso de ese precedente es lo que paraliza a Jacob en Beerseba. Salir de Canaán se sentía como una traición al pacto. Irse a una nación pagana conocida por su idolatría parecía un retroceso espiritual gigantesco. Abandonar la tierra prometida equivalía a abandonar la promesa misma en su mente. Está justificado por la historia, pero Dios lo contrarresta con 4 garantías inquebrantables. Las famosas 4 promesas que desglosan nuestras fuentes. La primera es la promesa de expansión, ¿no? Sí, le asegura que en Egipto lo hará una gran nación. La multiplicación, que era el núcleo del pacto abrámico, iba a florecer en el exilio. No estaba atada solo a la geografía de Canaán. Y la segunda garantía, que me parece bellísima en los textos de estudio, aborda el terror al aislamiento. La presencia divina. Exacto. Se le promete que Dios descenderá con él a Egipto. Y esto es una ruptura teológica tremenda para el antiguo cercano Oriente. Porque en esa época, digamos, se creía que las deidades estaban confinadas a sus territorios geográficos. Claro, el Dios de esta montaña, el Dios de aquel valle. Saber que el Dios del pacto no se quedaba en la frontera, sino que entraba con él a la superpotencia egipcia, era un escudo psicológico invaluable para Jacob. Y la tercera promesa ancla el futuro. Se le garantiza que volverá a subir. Que dada su vejez, las notas exegéticas aclaran muy bien a qué se refiere. Es una promesa de que sus restos mortales serán devueltos y enterrados en la tierra prometida.
Es la garantía de que Egipto es solo una incubación temporal. No el destino final. Exacto. Y el nivel de consuelo se magnifica con la cuarta garantía, que es profundamente íntima. Tiene que ver con José. Sí, se le dice que José, el hijo que dio por muerto durante 2 décadas, será quien cierre sus ojos en el momento de su muerte. ¡Qué restitución emocional tan fuerte! Invierte todo el dolor de aquella túnica ensangrentada. Totalmente. Y con esas 4 columnas de seguridad, la resistencia de Jacob se quiebra y la caravana por fin avanza hacia lo desconocido. Y la caravana avanza en carros provistos por el faraón, un convoy de la realeza. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. El cambio de marcha en el texto. Así es. De repente, el texto presenta un censo, una genealogía larguísima de hijos, nietos y bisnietos. Y al adentrarnos en las notas de la Biblia de Estudio Holman y la NAA, surge un aparente conflicto matemático. Que confunde a muchísimos lectores. Claro, porque dependiendo de los versículos, los totales varían. Primero menciona 66 personas, luego concluye afirmando que son 70. Y por si fuera poco, otras tradiciones dicen 75. ¿Alguien hizo mal los cálculos aquí? No, para nada. Es vital usar estas herramientas de estudio para entender cómo funcionaba el registro en la antigüedad. Cuéntanos sobre el número 66 primero. El número 66 representa a los pasajeros físicos con el boleto en mano, por así decirlo, los descendientes directos que cruzaron la frontera en esa caravana. Los que iban en los carros. Exacto. Este conteo excluye a Jacob, excluye a José y a sus 2 hijos que ya vivían en Egipto. Y también resta a un par de nietos. Sí, toma la precaución técnica de restar a Er y a Onán, que habían fallecido en Canaán. Pero fíjate que este bloque de 66 sí incluye a mujeres no nombradas que formaban parte del clan. Entonces el 66 es muy exacto. Pero eso contrasta con la cifra de 70. Porque el 70 representa un salto cualitativo. En la literatura antigua, el 70 es un número teológico que denota totalidad, el ideal de una nación. ¿Y cómo llegan a 70? Suman a los 66 viajeros, añaden a Jacob como cabeza del clan y luego incorporan a José, Efraín y Manasés. Y las notas subrayan un detalle hermoso aquí. La única hija mujer nombrada específicamente para cuadrar esta cifra de 70 es Diná. Diná. Así es. Entonces, el número 70 no es un simple censo estadístico, es una declaración de identidad. Declara que la totalidad sagrada de Israel ha sido trasplantada. Nos queda claro el 66 y el 70. Pero la Biblia de Estudio NAEA también aborda el famoso número 75. ¿Un número crucial? Que proviene de la Septuaginta, esa traducción antigua al griego. Ellos añadieron 5 nombres más a la línea de José, nietos y bisnietos que no figuran en el hebreo original. Y la razón por la que esto es tan importante es porque siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, en Hechos 7... El discurso de Esteban. Exactamente. Esteban cita esa cifra de 75 personas. Entonces, lejos de ser un error de sumas y restas, estas variaciones muestran la riqueza de las tradiciones literarias antiguas. Nos obliga a recalibrar nuestra comprensión. Las genealogías antiguas no eran una hoja de cálculo moderna diseñada para la recaudación de impuestos. ¡Qué buena analogía! Los números comunicaban verdades teológicas sobre la pertenencia al clan. Buscar una exactitud estadística inflexible es imponer una expectativa moderna sobre un documento antiguo. Abordar las listas desde esa perspectiva te cambia la lectura por completo. Ya no es un catálogo aburrido, es el acta fundacional de una nación. Definitivamente. Pero la narrativa avanza. Se acercan a Gosén y Judá asume el papel de líder y diplomático. Va por delante para preparar el camino. Las notas de estudio destacan una ironía redentora profunda aquí. Sí, porque Judá fue el mismo hermano que décadas atrás propuso vender a José como esclavo. Por 20 piezas de plata. Y ahora es el emisario de confianza que guía a la familia hacia la salvación provista por José. Es un giro literario impresionante. Y prepara el escenario para el reencuentro motivo del siglo. Las fuentes describen que José, siendo el líder de Egipto, hace preparar su carruaje. Con todo el protocolo de la corte. Pero al ver a su padre, todo ese protocolo se desvanece. Se lanza a su cuello y llora durante mucho tiempo. 20 años de duelo se borran en ese abrazo. Y la frase de Jacob es desgarradora. Ya puedo morir, pues he visto tu rostro y sé que aún vives. Si conectamos esto con el panorama general, no es solo un reencuentro feliz. Es la catarsis emocional tras décadas de traición y pérdida.
20 años viviendo una mentira. Jacob vivió bajo la narrativa falsa de la muerte de su hijo favorito, Y para José fueron años de un ascenso meteórico pero solitario. rodeado de opulencia, pero desconectado de su herencia. Esas lágrimas son la liberación de una presión insostenible, el clímax emocional necesario para que la familia pueda enfocarse en los desafíos políticos que vienen. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque apenas se secan las lágrimas, José cambia rápidamente al modo estadista. Un cambio drástico. Reúne a su familia y les da instrucciones diplomáticas muy precisas sobre qué decirle al faraón. Y son instrucciones contraintuitivas, además. Las notas de la Biblia Holman detallan que José les ordena afirmar con orgullo que son pastores de ovejas y criadores de ganado desde su juventud. Lo cual suena a suicidio en relaciones públicas. Exacto, porque las fuentes revelan que los pastores de ovejas eran considerados una abominación para los egipcios. Una abominación absoluta. El sistema de valores egipcio veneraba la agricultura y la ciudad. Veían a los pastores nómadas como incultos e impuros. Y aquí es donde vemos la brillantez geopolítica de José. El giro maestro. José no cometió un error. Usó este tabú cultural a su favor. ¿Cómo funciona esa estrategia? Al declararse pastores, se aseguraban de que el faraón no los integrara en la corte ni en las ciudades. Claro, porque les daría asco convivir con ellos. Precisamente, si se hubieran presentado como administradores sofisticados, los habrían absorbido. Matrimonios mixtos, integración religiosa y adiós a la identidad de Israel. Al reclamar la etiqueta de abominación, el faraón no tiene mal remedio que concederles la tierra de Gosén para mantenerlos lejos. Y Gosén, en el delta oriental del Nilo, no era un castigo. Era una tierra excelente para su ganado. Garantizaba seguridad, buena economía y, lo más importante, aislamiento. Ese aislamiento los protegió de ser asimilados por la cultura egipcia. Es decir, Gosén funcionó como una incubadora providencial. Protegidos por el muro invisible del prejuicio egipcio, pudieron multiplicarse y preservar su fe. La barrera del desprecio cultural se transformó en su mecanismo de preservación nacional. Es fascinante ver cómo conocer el contexto transforma completamente nuestra comprensión. Lo que comenzó como un viaje aterrador hacia lo desconocido terminó siendo la incubación segura de una nación entera. Todo a través de promesas divinas y diplomacia astuta. Y, la verdad, esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia. A ver, adelante. En un mundo donde constantemente se nos empuja a asimilarnos y encajar en las cortes de la cultura dominante, ¿cuáles son esas características únicas o supuestas abominaciones para el resto del mundo que las comunidades mantienen hoy en día precisamente para proteger su identidad y sus valores más profundos? Es una reflexión espectacular para cerrar. A veces, la obsesión moderna por encajar nos ciega ante las herramientas de preservación que tenemos. Las barreras culturales pueden salvaguardar quienes somos realmente. Totalmente de acuerdo. Ha sido un análisis sumamente agudo. Agradecemos profundamente el tiempo que nuestra audiencia ha dedicado a recorrer estas capas de historia, diplomacia y registros antiguos con nosotros. Esperamos que esto despierte mucha curiosidad por seguir explorando. Sin duda alguna, los textos históricos tienen una profundidad inagotable. Que Dios bendiga a todos los oyentes.